Por la segunda, que es esta que es súper importante y para todo. A ver, espérate, ¿dónde está? Eh, entonces, la segunda estrategia, chiquillo, era la de inferir significado del contexto. Es decir, el vocabulario, las palabras que no conocemos para que no nos interrumpa la comprensión de la lectura. Vimos que habían tres formas de, ¿no es cierto?, de deducir el significado. Una no es tanto deducir, pero, bueno, pero también. Una es verlo, ¿no es cierto?, con las palabras que estaban tanto antes como después, para poder sacar el significado de una palabra. Luego ver la forma de la palabra, es decir, si estaba, cómo estaba compuesta, si era una palabra de raíz o tenía prefijo, sufijo, y conociendo los prefijos y los sufijos, podíamos deducir el significado. Y por último teníamos la posibilidad de buscarlo en el diccionario o en el teléfono o en el, digamos, en el internet, pero ahí el tema está en que muchas palabras tienen varias acepciones y las palabras tienen un significado específico, concreto, dependiendo del lugar donde están. Es muy importante, eso es lo que llamamos nosotros contexto. Contexto es todo lo que relaciona, todo lo que está alrededor. Todo lo que está alrededor nos dice qué significa, cuál es el significado de la palabra. Y a veces en el diccionario encontramos una, dos, tres acepciones, pues y hay que ver cuál de las tres, no es llegar y copiar. Entonces igual tienen que usar la inferencia. Entonces vamos, chiquillos. Mire, en el primero, en esta pregunta, es como era muy normal, chiquillo, pero sí se me equivocaban. Esta tenía un título que no nos decía exactamente el tema concreto del texto, porque lo decía como en una forma metafórica, ¿ya? Metafórica, porque decía un Vaticano en el desierto, un Vaticano en el desierto. ¿Por qué Vaticano estaba con mayúscula? Que eso algunos no me lo pusieron bien. ¿Por qué las palabras se escriben con mayúscula? ¿Por qué esta era con mayúscula? ¿Qué es lo que es? ¿Qué tipo de palabra es Vaticano? Aquí se sacaron, la Isidora sacó un 7, la Krishna, la Siria, la Fernanda, el Sebastián, la Loreto y el Nicolás. Menos personas sacaron 7, pero... ¿Porque es un sustantivo propio? Exacto, porque es un sustantivo propio, un sustantivo común, que nosotros decíamos, porque ustedes conocían el Vaticano, ¿dónde estaba? ¿Qué es lo que era el Vaticano? Es un lugar. Es un lugar, es un lugar, y los nombres de lugares, de personas, de instituciones, ¿no es cierto? Todo eso van con mayúsculas, y este es el mismo caso. El mismo caso, un Vaticano en el desierto, está hablando de ese Vaticano que uno conoce que está ¿dónde? ¿En qué país? ¿En la India? No, otro país, parecido, así, empieza con I igual. Con I, esa es la pista. ¿En qué país está? ¿Dentro de qué país? Ustedes sabían, pues, ¿dentro de qué país está? Es de Europa, porque de la India es de Asia. Sebastián, dime, pues, tú estás bien aquí. ¿Por qué? ¿Dónde está el Vaticano? ¿En qué país?
Italia. Italia, pues chiquillos, si saben, pues. Si saben que está en Italia, ¿no es cierto? Y ahí sabían otras cositas más. Ya, pero leámoslo rápido. Este tenía 4 párrafos, estaba sacado de una revista de GeoEspaña, ¿no es cierto? Es un pedacito, un fragmento, y hablaban, también yo les mostré una diapositiva, porque hablaba de la ruina de los antiguos reinos cristianos de Nubia. Nubia era un lugar, salen a la luz, un lugar que estaba entre Sudán y Egipto, donde habían reinos cristianos, ¿no es cierto? De esto mismo que cristiano, porque aquí estaba, ustedes me decían que vivía alguien hoy día. La vista es grandiosa, las estelas de arena tuercen sobre el fondo oscuro del desierto pedregoso del norte de Sudán, ¿no es cierto? El norte de Sudán. El viento levanta partículas diminutas y sin cesar crea paisajes nuevos, pero al mismo tiempo desvela lo que estaba enterrado durante siglos. Los testimonios de una cultura pasada. El suelo está sembrado de objetos artesanales, bifaces, raspadores y punta de flechas. Aquí veíamos, nos pregunta por bifaces, ¿se acuerdan? Talladas en radiolarita, veamos radiolarita, desde tiempos inmemoriales y bruñidas por el constante roce de los granos de arena, las piezas centellean a la luz del sol. Entre ellas hay incontables fragmentos ornamentados. Saltan a la vista unos gigantescos pies esculpidos en diorita negra. Espérense un poquito. Restos de la estatua desmoronada. Y el último decía, en el desierto nubio, ¿desierto? El Nilo, que todos conocen que el Nilo es un... ¿Qué es lo que es el Nilo, chiquillo? Es un... Vamos, hagan memoria. ¿Qué es lo que es el Nilo? Ustedes lo han visto en historia hartos años, para atrás. Un río, ¿no es cierto? Es un río. Todos sabemos que es un río que está en... ¿Alguien se le ocurre? Los que conocen de religión también saben. ¿En qué país está? ¿En Egipto? En Egipto, ¿no es cierto? Eso es de África, ¿no es cierto? Por eso en África, que está Sudán y está aquí, y Sudán y Egipto son limítrofes. Entonces nosotros ahí vamos haciendo memoria, chiquillo, con lo que conocemos, con lo que sabemos. Y ahí es lógico que vamos a poder hacer inferencias. El río llega a Jartum, capital de Sudán, y ha excavado su lecho en inmensos meandros que se prolongan por 7.000 kilómetros hacia Asuán, Egipto, superando 6 rápidos, también conocidos como cataratas. Los rápidos, ustedes me habían dicho que eran corrientes de ríos, todo esto, ¿no es cierto? Porque cataratas, te habla las cataratas, ustedes saben que esos corrientes de río casi siempre llegan, ustedes lo han visto en película, en serie, cuando van, ¿no es cierto?, en bote, cuando van en alguna embarcación y caen, o va nadando alguien y caen, ¿no es cierto?, a la catarata hacia el final. Antes hay río, ¿no es cierto?, el río se vuelve bien tormentoso, bien tormentoso. Entonces aquí nos preguntaban por las palabras, chiquillos, porque eso es lo importante. ¿Por qué me lo dijo recién la Loreto? ¿Quién me lo puede volver a repetir? Fernanda. ¿Por qué la palabra subrayada Vaticano va con mayúscula? ¿Por qué Vaticano va con mayúscula, Fernanda? Fernanda. Porque es el nombre de un lugar. Porque es el nombre de un lugar, ¿ya? Y, Porque es un nombre, y todos los nombres de lugares se escriben con mayúscula, ¿no es cierto? Todos los nombres de lugares se escriben con mayúscula. Pueden ponerme, como me dijo también la Loreto, que es propio, es un sustantivo propio o es un nombre de un lugar, todo con mayúscula. ¿Y qué sabían acerca de la palabra Vaticano? Ya me dijeron que estaba en Italia. ¿Qué otra cosa sabían, chiquillos? ¿De qué iglesia es el Vaticano? ¿Qué tipo de iglesia es? ¿Qué lo saben? ¿De qué iglesia es? de la católica. De la católica. ¿Y quién vive ahí?
Papa. El Papa. Entonces, todo eso sabían, chiquillos, que es de Italia, que vive el Papa, que es de la Iglesia Católica, todo eso, sabían varias cosas, y eso hay que ponerla, hay que dejarlas ahí presentes, porque con eso pueden entender mucho mejor el texto, chiquillos, y hacer inferencia. Insisto, este tipo de preguntas son las que tienen mayor valor y mayor puntaje a la hora de responder cualquiera que a la hora de responder una prueba estandarizada de una PSU, de un CIMSE o del DIA. No sé si les dije recién o les dije el otro día que seguramente va a venir un día ahora en junio nuevamente. Entonces tenemos que ver si esto ha mejorado esta habilidad, porque en esta habilidad está un poquito baja, porque en la otra, la de obtener información, estamos más o menos, pero esta hay que mejorarla porque no sacamos nada. Después yo les voy a traer si hacemos el día, un gráfico y cómo, por mucho que tengamos muy bien en el obtener información, eso no nos va a mejorar tanto los puntajes, porque donde mejoran los puntajes es que en esta parte y en la de reflexión, ustedes mejoren. Ya, chiquillos, ahí tienen que mejorar. Entonces, las dos preguntas estaban listas, contestadas. En esta hubo algunos errores, entonces para que la tengan clara, ¿ya? Y pueden mejorar, ¿ya? Mejoren, chiquillos. Algunos se conforman con las notas que tienen que a veces un 6, a veces un 5.5, que en realidad no son malas notas, ¿ya? No son malas notas, pero yo les doy la opción para que tengan un 7, ¿ya? Tengan un 7, pueden hacerlo así, tienen una mejor nota que les sirve para después, porque van a poder hacer todo lo que ustedes quieran, no lo que puedan nomás por la cantidad de notas, recibir tal vez mayores becas. Piensen que ustedes son, no sé si alguien tiene la beca Presidente de la República, pero por las notas ustedes podrían ir a la municipalidad a final de año y postular a esa beca, que también es platita que les llega a ustedes a la casa todos los meses. Entonces, preocúpense de las notas, porque no es solo pasar. Para algunos yo sé que eso, pero tengan esa motivación interior, chiquillos, que tener muchas buenas notas, como lo dije alguna vez, les abren más puertas y pueden, ¿no es cierto?, ser más libres, en definitiva. Ser más libres porque eso tú puedes elegir lo que quieras, ¿ya? Entonces, mejoren si es que no tienen un 7, ¿ya? Entonces, en esta, chiquillos, lo vemos rápido. Es importante conocer todas las palabras, porque a veces estas palabras que no conocemos son claves y quedamos estrampados en la comprensión. Entonces, de una manera u otra hay que sacarla. Entonces, hay que ubicar datos sobre la palabra desconocida. Ubica en qué lugar del texto se encuentra la palabra o expresión desconocida y busca en él datos de las palabras que sí conozcas. Por ejemplo, Vaticano. Ahí vimos que estaba con mayúscula y no era inicio de la oración, no era el inicio del título. Entonces, ¿por qué estaba con mayúscula? Porque era el nombre de un lugar. Y ahí sabemos lo que todos me dijeron ustedes, que era un nombre propio, que estaba en Italia, que es un lugar, que vive el Papa, que es de la Iglesia Católica. Todo eso ustedes lo saben, entonces ahí ya sacan qué es lo que es, cuál es el significado, porque tal vez de primera no va. Después, clave en el texto. Por ejemplo, analiza lo que tú sabes sobre la palabra independientemente de que la desconozcas. El mismo término o contexto te entrega clave. Sigue estos consejos. Durante, ¿no es cierto?, durante la lectura se pueden encontrar palabras o expresiones como significa, se define, como, de la misma manera, en otras palabras, porque ellas proporcionan claves para entender el significado de los términos desconocidos. En el mismo texto, en el texto que recién leímos, no aparece, pero en otro podría decir que esa expresión, podría estar esa expresión y te puede decir ahí mismo en el texto qué significa la palabra. Otra parte, observa si incluye sinónimos para ayudar al lector a comprender una nueva palabra. Si dijera, es decir, Radio Larita, es decir, es una, te la podría decir ahí mismo en el texto. Entonces ahí no hay mucho que buscar, pero también hay que fijarse si lo dice para poder decir qué significa la palabra.
y considera la función que cumple el término desconocido. Si caracteriza es un adjetivo, si expresa una acción y termina en R o conjugación es un verbo, etc. Yo le dije que la mayoría de las palabras que nosotros revisamos y todas las que revisamos aquí, una sola era un adjetivo, porque la mayoría son sustantivos, ¿ya? Y la mayoría van a ser sustantivos comunes cuando les pregunten. Sustantivos y sustantivos comunes, porque los propios obviamente no hay mucho que decir, solamente recordar qué es, y usted dice, es un lugar, se escribe con mayúscula y ustedes saben, el nombre de una persona, es un lugar, y con eso ya tienen como clara la definición de la palabra, pero son los sustantivos comunes las que tienen mayor problema. Y por último, y fíjate si tiene raíces, prefijo y sufijo, así como la forma de las palabras y la expresión en que se encuentran. Eso lo vimos, ¿se acuerdan con el cuadrito cuando vimos la explicación que las palabras pueden transformarse? Y muchas palabras de nosotras provienen, si bien del latín, pero muchos tienen prefijos que son del griego, ¿no es cierto? Del griego, porque ellos fueron también muy avanzados en muchas de los conocimientos que hoy día el hombre necesita. Y deduce la respuesta a partir de las palabras que sí conoces del texto, y el paso 2 deduce el significado de la palabra o expresión desconocida. Entonces, ya. Ahora ustedes me van diciendo, chiquillos, para que vayamos rápido aquí. ¿Qué significaba Estela? ¿Se acuerdan que Estela estaba acá, que decía, pero al mismo... Acá arriba, perdón. Acá dice, la vista es grandiosa, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto pedregoso. Las estelas. ¿Qué eran las estelas? Yo les hablaba de las estelas del barco, de lo que uno deja cuando camina en la playa, en la arena mojada. ¿Qué es lo que era entonces, chiquillo? Estela. ¿Qué significa? ¿Qué significa estela? ¿Alguien que se acuerde? La Siria, la China. Es como el rastro que va dejando el mar o una huella o algo así, ¿no? Exacto. El rastro, una huella que deja, ¿no es cierto? El mar, la arena, los pasos, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? El rastro o huella que deja el mar o la tierra. Vamos, bifaces, ¿se acuerdan que eran de los objetos artesanales? Los objetos artesanales, uno de ellos eran bifaces. Y bifaces nosotros dijimos que estaba compuesta de dos palabras o de dos partes, que era bi y faces. ¿Qué significaba bifaces? Nosotros conocíamos punta de flechas, conocíamos raspadores, porque raspar así como un cuchillo también que raspa. Y bifaces. ¿Qué significaba bifaces? Estaba compuesta de dos palabras. ¿Qué era bi? Como bicicleta, bianual, bisexual. ¿Qué significa bi? 2. Dos, ¿no es cierto? Y faz, yo le dije que era caras. Entonces, ¿qué significaba la palabra? Dos. ¿Caras? Dos caras. Eso. Bien, Germán. ¿No ves? Dos caras. Dos caras. Es un elemento, una herramienta, algo que tengan ¿no es cierto? Esa cultura nubia, ¿no es cierto? Elementos, ¿no es cierto? Herramientas con dos caras, ¿no es cierto? Por dos lados. Tiene por dos lados, podría haber tenido filo, podría haber tenido, no sé, ahí hay que verlo, porque dijeron punta de flecha, raspadores, que las dos indican, se fija, algo como cortante, ¿no? La punta de flecha y el raspador, los dos algo que pincha,
Entonces, si era bifase, es como que por los dos lados de algo que corta puede ser. La radiolarita, ¿qué era? Esa me la sacaban rápido, chiquillos. Talladas en radiolarita, decía. Acá, en el tercero. ¿Qué era la radiolarita? ¿Era un tipo de piedra? Eso, muy bien, Crisna. Era un tipo de piedra. Entonces la teníamos lista acá, radiolarita y meandros, que estaba en el último. Que hablábamos del Nilo, del río, ¿no es cierto? Y después en su lecho en inmensos meandros. El río, ¿qué le producía el río? ¿Cómo iba el río? ¿Qué se le producía al río? ¿El río iba derechito o qué se le producía? Como curvas. Exacto, como curva, como, ¿no es cierto? No va derecho, es curva, pues, ¿no es cierto? Como que dobla, ¿no es cierto? Inmensos meandros se producen, y porque ahí habla de los 6 rápidos, las corrientes también se producen así. Cuando el terreno, ¿no es cierto?, tiene algunas imperfecciones, también el agua se vuelve más tormentosa. Entonces teníamos curvas que se forman en el río, ¿no es cierto? Curvas que se forman. Ahí están las 4. Tienen las 4, chiquillos. Después estaban igual cómo se descubren estas palabras. Todos eran sustantivos. En estos casos, todos eran sustantivos comunes, ¿ya? Comunes. Por eso les dije que la gran mayoría de las palabras, cuando ustedes les preguntan esto, son preguntas tipo que aparecen en todas las pruebas estandarizadas. Y les sirve también para todos los otros ramos que tal vez no van a aparecer, pero en las pruebas de lenguaje, sí o sí, yo se los doy firmado, que aparecen qué significa esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? ¿O qué significado tiene esta palabra en ese contexto? Ahí decían dónde estaban, ¿no es cierto?, cada una de las palabras, como la veíamos, todas las palabras que estaban alrededor de ella y con lo que estaba alrededor. Por eso yo les decía que bifase uno lo tenía que ver como uno de estos elementos que estaban por los dos lados, ¿no es cierto? Tenían por las dos caras, eran, ¿no es cierto?, con filo, puntudo, etc. La radiolarita era simple descubrir porque nosotros decíamos, ¿en qué se puede tallar? ¿Se puede tallar en madera? Sí, pero piensen que eso es de la época antes de Cristo, pues. Y antes de Cristo, más de 2000 años, seguramente no estaría todavía, no se podrían encontrar restos de ella, porque la piedra se pudre. En cambio, no, la piedra no se pudre, la madera. La madera se pudre, y la piedra no. Y los meandros le veíamos que hablábamos de Nilo, hablábamos del lecho, que el lecho se habla también del río, los 6 rápidos, las cataratas, todo eso nos indicaban que eran parte del río. Y aquí todo lo que podríamos poner de la palabra. Este es el sustantivo común, este también es un sustantivo común, ¿se fijan? El radiolarita también es un sustantivo común y meandro también es un sustantivo común. ¿Y a qué se refiere? Lo que decía tallar, meandro, etc. Lo que sí es importante es copiar la síntesis, que eso lo vuelvo a repetir, y aquí mire, es una línea y media lo que hay que copiar. Para inferir el significado de palabras y expresiones desconocidas en contexto, debes buscar las claves que entrega el texto y tus conocimientos previos acerca de esos términos. Es decir, ustedes conocen, a veces la han escuchado en alguna parte, o a veces han escuchado parte de la palabra, así cuando tenemos prefijo o sufijo, y con eso pueden alumbrarse y pueden decir, esta palabra va por este lado, y la conocemos, como en el caso de este segundo texto, chiquillos. En el título ya podemos nosotros encontrar la primera palabra, porque todos, no, yo creo que nadie no ha escuchado alguna vez una palabra parecida a meteorización. ¿Cuál es la palabra parecida a meteorización? Hace poco iba a caer uno aquí en la Tierra. ¿Qué
¿Qué palabra parecida conocen a meteorización? Meteorito. Los meteoritos, ¿no es cierto? Todos alguna vez, todos hemos visto películas, han visto reportajes, han visto videos en YouTube de todos esos meteoritos que hay en el espacio, en el universo, y que andan ahí flotando por ahí o van cayendo, y en algunas partes se han encontrado acá, perdón, se han encontrado acá en el territorio que han caído. Pero esa meteorización no solamente se refiere a esas rocas que están en el universo, sino también a lo que pasa aquí en la Tierra, dentro de la Tierra. Y aquí se nos mostraba esta montaña. ¿Se acuerdan que les dije? Una montaña que tenía ciertas características que le pasaba algo. Lo vamos a leer en estos 3 párrafos que son no muy largos para que respondamos. Dice, la meteorización de las rocas, de esto. Las rocas que se encuentran en la superficie terrestre están expuestas a procesos que tienden a fracturarlas y alterar químicamente los minerales que las componen, digregándolas en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. Este proceso es la meteorización y comprende procesos mecánicos y químicos. Entonces, ¿qué le pasa a la roca, chiquillos, cuando se meteoriza? ¿Qué le pasa a la roca cuando se meteoriza? ¿Se triza? Se triza, y más que trizar, cuando algo se triza, ¿qué pasa? Se rompe. Hoy se rompe, hoy chiquillos, tengo que pasar la lista, a ver, ya, se rompe, a ver si vamos rápido, si la podemos hacer rápido. No voy a preguntar tanto para que hagamos la actividad acá, porque nos va quedando súper poquito, no quiero. Ya, ¿qué significaba clastos? ¿Alguien se acuerda? Estaba acá. Llamados clastos. Fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. ¿Qué es lo que era clastos? ¿Pedacitos de piedra? Pedacitos de piedra o pedacitos de roca. Entonces ahí lo tenemos listo, chiquillos. Pedacitos de piedra o pedacitos de roca. Inalterada. Acá, ¿qué decía? Inalterada. Decía, la fragmentación mecánica es la fragmentación de la roca mediante fuerzas mecánicos, quedando inalterada la composición química y mineralógica. Inalterada estaba compuesto por el prefijo in. In, que significaba no. Entonces, ¿qué significaba inalterada, chiquillos? Que no tenía alteración. Que no tenía alteración, ¿no es cierto? Que no tenía cambio, que no tenía alteración. La tercera digregación que estaba acá es la química, es la digregación de las rocas mediante la alteración química de sus minerales. ¿Qué es lo que era digregación? Mediante la alteración química de los minerales, proceso que es más eficaz en climas cálidos y con frecuencia se producen minerales, especialmente óxido, hidróxido y carbonato, que en algunos casos pueden tener interés. De ahí aparecen, ¿se acuerda que les decía que el oro, el cobre, todo? Cuando a la roca, ¿qué le produce cuando se digrega? ¿Qué le pasa a la roca? ¿Se parte nomás la roca? Porque todo en esto, la roca se rompe, en todas se rompe, pero al digregar, ¿qué le pasa además? Vamos, que tengo 2 minutos 50 para que para poder pasar la lista, chiquillos. Ya. ¿Se rompe? Se rompe, pero aparte de romperse, ¿qué más le pasa? ¿Se deshace? Se deshace, ¿ya? La roca aquí se rompe, se deshace, se dispersa, ¿ya? Es mucho más, por eso aparecen estos otros elementos que les digo, como el oro, el cobre y todo. Y la última, la primera que habíamos dicho, que me la pueden decir rápida, la meteorización. ¿Qué significa meteorización, chiquillo, de la roca? Que Ahí se triza y se rompe. Exacto, se triza y se rompe. Cuando la roca se triza y se rompe. ¿Tienen claro las 4, chiquillos? Porque aquí hay
hay solamente poquititos que me tienen un 7, son como 5 o 6 personas. Y el resto pueden mejorarlo y muchos no me lo han hecho. Muchos no la han hecho, ¿ya? Entonces, para que la hagan, esto, bueno, voy a dejar de grabar